Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal, yo soy Astur Culé. Bien, vamos a comentar esta noticia. En una reciente entrevista, Pep Guardiola, el técnico del Manchester City, ha respondido a la pregunta si volvería a entrenar al FC Barcelona en el futuro, y Pep Guardiola ha respondido que no. Pep Guardiola es técnico del Barça de la época gloriosa, ha respondido que no volverá a entrenar al FC Barcelona en el futuro. Dura respuesta para los culés, dura respuesta para los aficionados del Barça, que estaríamos deseosos de que Pep Guardiola volviera a recalar en el banquillo del Barça, pero está claro que Pep Guardiola seguramente con un Barça actualmente, con este Barça actual después de del despido de Xavi Hernández, no vería con buenos ojos recalar en el banquillo. Yo lo veo lo más normal del mundo. Es un entrenador que conoce la casa, conoce perfectamente a la directiva, conoce perfectamente la filosofía del club y actualmente no se está cumpliendo nada. Por lo tanto, entiendo que Pep Guardiola responda que no volvería a entrenar al Barça. Yo diría que actual, porque en el futuro, amigo Pep, nunca se para, nunca se sabe lo que deparará el futuro. El Barça siempre vuelve, el Barça volverá a ser un equipo importante en Europa y seguramente quizás veas con buenos ojos en el futuro que el Barça llame a tu puerta. Ahora mismo está claro que el Pep Guardiola está a años luz de entrenar al Barça por motivos sobre todo económicos, pero la vida da muchas vueltas y el Barça volverá, no quepa la menor duda, a ser un equipo grande en Europa. Bien, pues vamos ahora con las noticias del Barça, de nuestro Barça, que muchas son las noticias que salen. Está claro que un 80-90% son habladurías, fichajes, entradas, salidas. Pero está claro que Hansi Flick, el nuevo técnico del Barça, tiene mucho trabajo por delante. Quiere empezar cuanto antes a planificar la temporada. Ya ha hablado con muchos jugadores. No quiere desprenderse de nadie. Quiere ver cómo hacen la pretemporada, cómo actúan en este verano, tanto la Eurocopa como luego a inicios de año. No quiere desprenderse de ningún jugador, pero está claro que el Barça, si quiere fichar, si quiere tener caras nuevas en el equipo, no le queda más remedio que vender. Y no vender a cualquier jugador. Tiene que vender a jugadores cotizados, jugadores que puedan llenar las arcas del club, jugadores como Ronald Araujo, Frenkie de Jong, Rafinha. Son jugadores que el club vería con muy buenos ojos que abandonasen la plantilla del Barça y que llenasen pues esas arcas que tanto desean la directiva y sobre todo la liga, para que el Barça pues pueda incorporar nuevos jugadores, pueda inscribir de nuevo a Gavi, pueda inscribir a Víctor Roque. Veremos qué pasa con todo esto, con las inscripciones, con las ventas, pero hablar de fichajes en este momento es hablar por hablar. Está claro que nos gusta hablar de Nico Williams, que nos gusta hablar de Joshua Kimmich, que nos gusta hablar de Florian Wirtz, que nos gusta hablar de muchos otros jugadores, que sí, que nos encanta hablar de jugadores de talla mundial que pudiesen recalar en el Barça, pero no, vamos paso a paso. Primero tienen que haber unas ventas, unas buenas ventas, y está claro que los jugadores del Barça no le van a poner las cosas nada fácil a la directiva. Uno de ellos es Frenkie de Jong, el neozelandés. Tiene contrato hasta el 2026. Aún le quedan 2 años de contrato al alza. Frenkie de Jong pasará a cobrar 20 millones brutos esta temporada y 24 lo hará la temporada que viene. Por lo tanto, Frenkie de Jong no quiere ni hablar con el Barça, no quiere negociar un contrato de más larga duración a la baja. Frenkie de Jong está contento como está. Frenkie de Jong quiere cumplir sus 2 años de contrato y Frenkie de Jong
no tiene intención de abandonar el Barça. Uno que sí lo podría abandonar es Ronald Araujo. Ronald Araujo tiene una ficha bastante equitativa con las fichas que tienen actualmente jugadores como Pedri, como Gavi. Bien, ¿qué pasa con Ronald Araujo? Que hay equipos interesados en sus servicios, equipos que le podrían pagar incluso el doble de lo que gana en el Barça. Él lo sabe y por lo tanto va a obligar al Barça a negociar con equipos europeos, con equipos que quieren hacerse con los servicios del central uruguayo. Bien, pues Ronald Araujo podría ser un jugador que podría dejar una interesante cifra de millones de euros en las arcas del club y sanear un poco esa deuda. Y otro jugador que parece que tiene todas las papeletas es el brasileño Rafinha, un jugador que no es titular indiscutible en el Barça, que costó muchos millones, 60 millones de euros para ser exactos, el brasileño Rafinha, que aún no ha surgido esa chispa con los aficionados del Barça, no se ha convertido de momento en un jugador querido y por lo tanto los aficionados del Barça, yo por ejemplo vería con muy buenos ojos que Rafinha abandonase el club, que dejase una buena cantidad de dinero, al igual que el Ronald Araujo. Para mí ahora mismo el Barça no hay ningún jugador intocable. En el Barça podría decir que solamente los jóvenes me ilusionan. Me ilusiona mucho Pedri, Lamine, Pau, Valde, Gavi, Fermín. Ahora mismo son los jugadores que realmente me ilusionan y que daría una oportunidad enorme al Barça actual, ¿no? Ahora, jugadores como Jules Koundé, jugadores como Joao Cancelo, Joao Félix, Rafinha, Frenkie de Jong, Robert Lewandowski, Ferran. Hay un número muy, muy alto de jugadores que para mí no se han ganado el cariño de la afición, el cariño de los culés y podrían tranquilamente abandonar el Barça por la puerta de atrás y poder dejar una buena cantidad de dinero, ¿no? Veremos qué pasa, pero está claro, y lo vuelvo a repetir, el Barça para fichar primero tiene que vender y tiene que vender bien. Puede salir Marcos Alonso, pero Marcos Alonso no te va a dejar dinero. Ahí puede salir Sergi Roberto, tampoco te va a dejar dinero. Podría salir Íñigo, tampoco te va a dejar dinero. Son jugadores que podrían abandonar el club, pero que no saldarían esa deuda, ¿no? Bien, dos jugadores que están cedidos y que su representante quiere y no para de decir que deberían seguir vinculados al Barça son Joao Cancelo y Joao Félix. Los dos portugueses no quieren moverse del Barça. Y está claro que una de las razones más importantes es porque en sus clubes no quieren ni verlos. Tanto Joao Cancelo como Joao Félix, tanto Manchester City como el Atlético de Madrid, no quieren saber nada de los dos jugadores portugueses y por lo tanto en Barcelona está claro que se vive muy bien, que están felices, pero no están cumpliendo las expectativas para un futuro fichaje. Una nueva cesión. Pues con Joao Cancelo no lo vería mal. Es un jugador que de lateral derecho ha hecho muy buenos partidos, sobre todo cuando el Barça tiene el balón y juega en ataque. Pero en el caso de Joao Félix, yo me negaría a una nueva cesión y mucho menos a un futuro fichaje, ¿no? Un Joao Félix que ha sido recién entrevistado y ha comentado que se ve un jugador con categoría, con cualidades para ganar el Balón de Oro algún día. Bien, es un jugador que tiene un ego muy alto, como la mayoría de los jugadores de élite. Son jugadores... Ahora mismo pasó también con Jules Koundé, en una reciente entrevista donde Jules Koundé dijo que él era uno de los pilares más importantes del Barça, del equipo titular, que es un jugador muy importante en el Barça, que ha hecho muy grandes intervenciones.
Yo la verdad quedo un poco sorprendido por el ego que tienen los jugadores jóvenes que están saliendo. No todos, esperemos que no todos. Pero yo le diría a Joao Félix y a Jules Koundé que se comiesen un bocata de humildad y de realidad. Porque realmente lo que ellos piensan a lo que es la realidad no se asemeja ni lo más mínimo. Porque ni Joao Félix está preparado para ser un jugador de élite que pueda acceder a ser un jugador determinante en el Barça, una estrella en el Barça, y por lo tanto pueda llegar a ganar el Balón de Oro. Y un jugador como Jules Koundé, que ha sido relegado de centrales porque era un coladero y no cumplía con las expectativas, ha sido relegado al lateral derecho, pues porque no teníamos un lateral derecho claro. Teníamos a Joao Cancelo, pero Joao Cancelo Xavi lo utilizó en esa banda izquierda para hacer dupla con Joao Félix, que les salió bien, entre comillas, y con la lesión de Balde pues se ha relegado ya Joao Cancelo a ese lateral izquierdo y Jules Koundé quedó en su sitio en el lateral derecho, que sin haber hecho grandísimas intervenciones, sí es cierto que bueno, ha cumplido, pero es un jugador que en el lateral derecho no es muy funcional en ataque, no es para el esquema Barça, no es un lateral derecho, digamos, modo Barça, no es un lateral que te suba, que tenga calidad, que dé asistencias. No lo es. Jules Koundé no cumple las expectativas para ser un lateral derecho del Barça. Por lo tanto, yo la verdad que estos comentarios, estas respuestas de los jugadores dignan mucho de la humildad de los jóvenes, de los jugadores que actualmente están en el fútbol profesional, ¿no? Bien, pues vamos a hablar un poco ahora sobre Borja Mayoral, porque yo cuando vi la noticia de que el delantero del Getafe, ex del Real Madrid, podría recalar en el Barça para ser el sustituto de Robert Lewandowski por delante de Vitor Roque o de Marc Yu, pues me sorprendió bastante, y me sorprendió bastante para mal, lo tengo que decir, para mal, porque veo una tomadura de pelo brutal en este fichaje. Supongo que no sean ciertas los rumores, porque está claro que Borja Mayoral, por buen jugador que sea y haya marcado bastantes goles esta temporada, no es un delantero para suplir a Robert ni incluso ser titular en el Barça. No lo sé, yo teniendo a Marc Yu o teniendo a Vitor Roque para estar en el banquillo y suplir a Robert Lewandowski o incluso quitarle la titularidad, pues realmente yo me quedaría con estos jugadores. Veremos qué opina Hansi Flick sobre todos estos rumores, si son ciertos, si no. Pero bueno, un jugador que sí vería a Hansi Flick con buenísimos ojos para ocupar ese puesto de pivote, ese puesto muy querido por el Barça, sobre todo muy necesitado desde la baja de Busquets, de Sergio Busquets, pues el Barça fichó a Oriol Romeu para cubrir ese puesto. Oriol no cumplió las expectativas, fue relegado al banquillo y al ostracismo, y un jugador alemán que podría recalar en el Barça sería Joshua Kimmich. Las negociaciones no están rotas con el jugador. Las altas pretensiones de su ficha hacen muy difícil la negociación, pero bueno, es un jugador que gusta mucho a Flick, que vendría libre y por lo tanto sería uno de esos jugadores que, llegando a un acuerdo de cantidad de años de fichaje y cantidad de dinero desglosado, pues podrían recalar en el Barça. Veremos qué pasa con Joshua, porque parece ser que el Barça tiene claro que el pivote querido es el jugador del Bayern de Múnich.
Otro jugador con el que soñamos los culés, con el que sueña el Barça, con el que no para de salir en la prensa, es el extremo vasco Nico Williams, el extremo español que tan grandes intervenciones está haciendo en el Atleti y con la selección española. Es un jugador muy deseado por el Barça, es un jugador que parece ser que Joan Laporta quiere traer sí o sí al Barça, quiere sí o sí vestirlo de azulgrana, pero veremos qué pasa. El verano es largo, lo dicho, primero salidas, luego entradas. Está claro que Nico Williams ilusiona mucho, es un jugador muy importante para el ataque del Barça, pero muy complicado, tanto Nico Williams como Dani Olmo son jugadores muy, muy complicados, con altas pretensiones de cláusula, y veremos qué para. Está claro que va a ser muy complicado formar un equipo competitivo este año. Flick tiene mucho trabajo por delante, la directiva del Barça tiene aún más trabajo por delante para convencer a jugadores que vengan al Barça actual, para convencer a los que están que deben abandonar el club para intentar sanear la deuda. Y está claro que es un verano muy Barça, ¿no? Un verano muy rocambolesco, que seguramente al final se quede todo como está. El Barça no va a poder desprenderse de muchos jugadores con contrato y Flip deberá formar equipo con los que tiene, con los cedidos, con los jugadores que lesionados, y veremos cómo empiezan la pretemporada los jugadores que vienen de la Eurocopa, ¿no? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Un saludo, nos vemos en próximas ocasiones de Astur Culé. ¡Chao!